Esto pasó hace 5 años. Tenía 29 años y la granja familiar, que alguna vez fue un lugar alegre, se había convertido en un peso enorme para mí. Mi abuela desapareció sin dejar rastro y desde ese día el pueblo se llenó de murmullos. Nadie se atrevía a preguntarme qué había pasado, pero sus miradas decían todo. Nunca dejé de pensar en ello. Esa noche decidí revisar el granero. El aire estaba fresco, pero había un silencio que era inquietante. Me detuve en una esquina oscura donde siempre había visto una vieja caja. La abrí y encontré algunas cosas de mi abuela: un reloj de bolsillo, una bufanda y una nota. Cuando la leí, me sentí helado. Hablaba de un ritual que no debía ser perturbado. Miré a mi alrededor, sentí cómo la oscuridad me envolvía y un escalofrío recorrió mi espalda. Días después, todo se volvió extraño. Empecé a ver sombras entre los cultivos, como si algo estuviera acechando. Escuché risas de niños en el aire, pero no había niños en el campo. Mi corazón latía rápido cada vez que iba al pueblo. Sentía que todos me observaban, llenos de preguntas. ¿Qué pasaba realmente? ¿Qué había hecho al venderla? Una vez, mientras buscaba un animal perdido, vi una figura entre los árboles. Mas, al acercarme, el viento empezó a soplar con fuerza y reconocí la silueta. Era mi abuela. No podía ser, solo era un juego de mi mente. Le llamé, pero solo el eco de mi voz me respondió. Ella nunca me respondió. Me pregunté si había hecho algo terrible y si debía haberla vendido. Algo dentro de mí se rompía a cada momento. Decidí que debía enfrentar mis miedos. Una noche entré al bosque. Tenía miedo, pero algo me empujaba. La luna iluminaba mi camino de forma inquietante. A cada paso, el susurro de su voz se hacía más claro, más cercano. Sentí que me estaba guiando. Pero, de repente, todo se volvió silencio. Entonces, escuché su voz, clara y distinta. Me llamaba. Me sentí temeroso y miré a mi alrededor, pero no había nadie. Me fue muy difícil de creer que estaba perdiendo la razón, pero la sensación de soledad se hizo más pesada. Me pregunté si seguir adelante era la mejor opción. Salí corriendo de allí, pero los ecos de su voz me seguían. La tristeza me envolvía. ¿Qué había hecho al venderla? Cada rincón del pueblo me recordaba a ella. La sensación de desazón no se desvanecía. Ya no sabía si estaba soñando o si, al final, había interrumpido un rumbo que no debía. Mientras trataba de escapar, su voz sonaba más fuerte. Cerré los ojos y pensé en dejar todo atrás, pero una parte de mí sabía que tenía que encontrar respuestas. De lo que sabía, nadie jamás podría entenderlo. Quizás era mejor vivir con el silencio. Pero, ¿qué pasaría si algún día ella volviera? Si realmente estaba ahí, entre las sombras. Capítulo 2. No podía seguir huyendo. Era un ciclo que no terminaba. Esa mañana, decidí enfrentar lo que sentía. Caminé hasta el pueblo, donde las miradas de la gente parecían más pesadas que nunca, como si sus rostros estaban marcados por el juicio. Todos sabían de mi abuela. Ninguno se atrevía a hablarme. Sentí que mi corazón presionaba mi pecho, pero agaché la cabeza y fui a la tienda de la esquina. «Buenos días», dije, intentando sonar casual. El dueño, un hombre mayor con una barba gris, me miró por encima de sus gafas. Su expresión estaba llena de preocupación, como si temiera que cualquier palabra pudiera romperme de nuevo. «¿Quieres algo?», preguntó con voz grave. «Solo un poco de agua», respondí. Tomé un sorbo, pero el líquido se sintió como plomo. Miré a mi alrededor. Había fotos viejas colgadas de la pared, retratos de personas que parecían estudiarme. De repente, el hombre rompió el silencio. «Dicen que tu abuela, que algo la envuelta», murmuró. Mis manos temblaron. «¿Qué quieres decir con eso?», inquirí, mi voz apretada por el miedo. «Rituales del pasado, cosas que no se deben tocar», dijo, moviendo la cabeza lentamente. Me di cuenta de que sabía más de lo que dejaba ver, pero no podía preguntar. Los recuerdos ahogaron mi voz y la urgencia surgió en mí. Me volví hacia la salida antes de que mis dudas me ataran.
Al volver a la granja, todo estaba igual. Las cicatrices del pasado seguían ahí, pero en el interior una inquietud nueva comenzaba a tomar forma. Esa noche decidí revisar más cosas en el granero. Necesitaba entender. Mientras me acercaba, la oscuridad parecía cobrar vida, las sombras danzaban a mi alrededor. Abrí la puerta y el chirrido resonó como un grito. Dentro busqué algo que me diera respuestas. Pisé el suelo cubierto de polvo y de repente vi un objeto brillando en la esquina. Era otro viejo baúl, más pequeño. Al abrirlo, sentí que el aire se volvió pesado. Dentro encontré más objetos de mi abuela. Un diario desgastado, algunos collares y una pequeña caja de madera. El diario estaba lleno de anotaciones. Al empezar a leer, mis manos temblaban. Hablaba de su conexión con la naturaleza, de cómo ella había protegido la granja. Me tropecé con una frase: el ritual es el lazo que sostiene el equilibrio. Me preguntaba si lo que había interrumpido al venderla era algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Tan absorto estaba que no escuché el sonido detrás de mí. Cuando giré, vi una sombra moverse rápidamente. Mi corazón latió con fuerza. Una figura familiar emergió de la oscuridad. Era ella, mi abuela, con los ojos apagados pero claramente presente, como si acabara de regresar de un lugar distante. «Has interrumpido mi camino», dijo con una voz que resonaba como un eco lejano. Mis piernas se sentían entumecidas. ¿Era real o era otra ilusión? La respiración se me cortó. De un momento a otro, todo se sintió frágil y peligroso. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, aunque mi voz temblaba. En ese instante, un viento helado atravesó el granero, llevándose con él las respuestas que tanto anhelaba. Una parte de mí lo sabía. Había cosas que nunca debía haber tocado. Pero, ¿había algo que pudiera hacer para arreglarlo? Las luces se apagaron de golpe. La penumbra se extendió y la sombra avanzó hacia mí. Todo se volvió un caos y, con un grito ahogado, comprendí que esta vez no podría escapar. Capítulo 3. El caos se desató en un instante. La oscuridad me rodeaba y con cada paso que daba hacia atrás, el eco de mis recuerdos se volvía más ruidoso. La figura de mi abuela parecía más una ilusión que una realidad. Su rostro estaba marcado por la tristeza, como si todo lo que había hecho, todo lo que había sido, estaba a punto de desmoronarse. «¿Por qué estás aquí?», logré articular, aunque cada palabra se sentía como una traición a mi razón. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, su mirada se volvió intensa, casi desesperada. Esa intensidad me hizo sentir expuesto, como si pudiera ver todos mis secretos. «Porque el tiempo se ha roto», dijo al fin, su voz resonando en el granero como un lamento. «Llegaste a este lugar buscando respuestas, pero hay cosas que has desatado que no entiendes». Su presencia era pesante, como si llevara consigo el peso de los años y de los rituales que nunca llegué a conocer. Retrocedí un paso más y el baúl a mi lado se cerró repentinamente. Un golpe seco resonó, llenando el espacio con un ruido que me sacudió. «¡Detente!», grité, consciente de que estaba perdiendo el control. «¿Qué has hecho? ¡Me dejaste!». La sensación de traición me inundaba. ¿Cómo podía ser que, en mi búsqueda de respuestas, ahora me encontraba cara a cara con la fuente de mi dolor? Ella dio un paso hacia mí, extendiendo la mano como si quisiera tocarme, pero algo en ella se desvaneció en una nube de oscuridad. «No fui yo quien te dejó, fui forzada a partir». Su voz se hizo un susurro, un eco del pasado que reverberaba a través de los muros del granero. Los que la vendieron, los que rompieron la conexión, ellos son los que deben ser confrontados.
Mientras intentaba procesar sus palabras, un rayo de luz cruzó el granero, iluminando las paredes y creando sombras inquietantes. Recuerdo los rostros de aquellos en el pueblo, el dueño de la tienda, y la impresión de que había más en su mirada. Entonces comprendí que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. «Dime, ¿qué tengo que hacer?», pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a brotar de nuevo. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, la figura de mi abuela se desvaneció por completo, dejándome solo con la sensación acre de la pérdida. Mientras intentaba encontrar el aliento, un sonido resonó en la puerta del granero. Me volví hacia ella, y ahí estaba, otra vez. Esta vez no era la presencia reconfortante de mi abuela, sino una figura que parecía estar formada de pura oscuridad. «Has comenzado algo que no puedes terminar», decía la figura con una voz áspera. «Es hora de que enfrentes las consecuencias». Mis manos temblaron. Este era el punto de inflexión, y la adrenalina comenzó a fluir por mis venas. Sabía que no podía correr, no esta vez. «¿Quién eres?», pregunté con un tono desafiante que ni yo mismo creía. La figura sonrió, revelando una hilera de dientes afilados. «Soy el guardián de los secretos que has liberado, y ahora estás en mi territorio». El granero se estremeció, y comprendí que no había vuelta atrás. La búsqueda de respuestas me había llevado a este encuentro. No solo debía encontrar a mi abuela, sino también entender el legado que había heredado. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que debía enfrentarlo o perderlo todo. La sombra avanzó hacia mí, y supe que la confrontación había comenzado. Capítulo 4. La sombra se movió con una rapidez inquietante. Sentí que el aire se volvía denso a mi alrededor, como si el granero mismo estuviera conteniendo la respiración. Retrocedí un paso, y mi espalda chocó contra la fría madera del baúl. La sensación del pánico comenzó a apoderarse de mí. No podía dejar que esto me dominara. «¿Qué secretos?», le pregunté, intentando mantener la voz firme. Su sonrisa se amplió, casi burlona. «Los que tú mismo liberaste», respondió. «Tu curiosidad ha abierto puertas que no deberían ser tocadas». Las palabras resonaron en mi mente. Había deseado respuestas, pero nunca pensé que fueran a traerme problemas. Entonces recordé lo que había encontrado en el viejo libro de mi abuela, aquellas extrañas anotaciones sobre intrigas pasadas y seres oscuros. Cada página había estado cargada de advertencias, y ahora, sentado frente a esta figura, podía ver que no eran solo historias. «¿Qué te he hecho?», grité, sintiendo la rabia mezclarse con el miedo. La figura se detuvo, y sus ojos lumínicos se fijaron en mí. «No eres más que un peón en este juego. ¿Acaso no ves? Hay fuerzas que han estado manipulando el hilo de tus decisiones desde el principio». Miré a mi alrededor, buscando respuestas en las sombras danzantes. La luz parecía debilitarse, y la oscuridad se hacía más opresiva. «Si soy un peón, ¿quién está jugando?», pregunté, mi voz ahora un susurro. La sombra se inclinó hacia mí, acercándose lo suficiente como para que pudiera sentir su aliento helado. «Es tiempo de que descubras la verdad. Hay 3 que están involucrados en todo esto. Ellos son los que deben ser confrontados». Las últimas palabras eran como un eco, atravesando las paredes del granero. De repente, sentí un impulso en mi interior. ¿3? Pude pensar en 3 personas del pueblo que probablemente estaban conectadas con mi abuela y los secretos de su pasado. El dueño de la tienda, una anciana experta en hierbas que solía hablar de supersticiones, y un misterioso viajero que había llegado al pueblo hace años. La mencionada conexión empezaba a formarse. «¿Qué hago?», pregunté, casi sin aliento. La sombra se erguía ante mí como un coloso de oscuridad.
No te atrevas a jugar con fuerzas que no comprendes. Pero si deseas respuestas, ve a dónde. Comenzó todo. Deberás enfrentarlos uno por uno. La presión en el aire aumentó y la sombra se erguía cada vez más. Mantente alejado de la luz y recuerda, el camino será peligroso. Ellos también te buscan. De repente, una explosión sonora hizo eco dentro del granero, un portazo que reverberó incluso desde las paredes. Casi instantáneamente, la sombra se desvaneció, como si el aire la hubiera absorbido. El granero quedó en silencio, pero estaba consciente de que ya no estaba a salvo. No podía quedarme aquí, debía actuar ahora. Con el corazón desbocado, me dirigí hacia la salida, sintiendo que la incertidumbre se cernía sobre mí. No solo debía encontrar a mi abuela, también debía desentrañar la verdad que había estado enterrada por años. Al salir al exterior, la luz del día me golpeó con fuerza, pero el terror seguía sobre mis hombros. Ahora tenía un objetivo en mente y un camino que seguir, solo que no sabía lo que me esperaba. En ese momento entendí que el futuro que había estado buscando podía llevarme a un desenlace que cambiaría todo. Y mientras mis pies comenzaban a llevarme al corazón del pueblo, supe que el verdadero reto apenas comenzaba. Capítulo 5. Caminé por el sendero hacia el pueblo, con cada paso resonando en mi mente. Debo encontrarlos, repetía en un murmullo, como un mantra. La imagen de la sombra en el granero seguía presa en mis pensamientos y no podía sacudirme la sensación de que estaba siendo vigilado. Primero, decidí ir a la tienda del pueblo. Era un lugar pequeño, con estantes llenos de productos locales y antigüedades. Su dueño, el señor Valdés, siempre había sido amable conmigo, pero sabía que esa amabilidad ocultaba algo. Cuando llegué, me sentí como un intruso. La campana de la entrada sonó cuando abrí la puerta. El señor Valdés estaba detrás del mostrador, su expresión cambiando rápidamente de sorpresa a una calma sospechosa. «Juan, ¿qué trae por aquí?», preguntó con una sonrisa que intentaba parecer natural. «Necesito hablar contigo sobre mi abuela», respondí, tratando de no dejar que mi nerviosismo se apoderara de mí. En su mirada vi una chispa de reconocimiento, pero también algo más. ¿Miedo? La incertidumbre me llenó. «Tu abuela», empezó a decir, pero fue interrumpido por el sonido de una puerta trasera que se cerraba con fuerza. Me volví instintivamente. Allí, en la sombra, aguardaba un rostro conocido. Era la anciana, Clarisa. Sabía más de lo que decía, pero siempre había mantenido sus secretos para sí misma. El señor Valdés se puso nervioso, su mirada fija en ella. «¿Qué quieres, Clarisa?», su voz tembló levemente. No podía quedarme de brazos cruzados. «¿Sabes algo de lo que sucedió con mi abuela?». La pregunta salió de mis labios con más urgencia de la que pretendía. Clarisa me observó intensamente y durante un instante todo el ruido del pueblo pareció desvanecerse. «Tu abuela vendió su alma, no solo su tiempo, y el precio es mayor de lo que imaginas». Sus palabras eran como dagas, punzando directamente en mi incertidumbre. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo que el miedo comenzaba a encadenarme nuevamente. El señor Valdés se interrumpió. «¡Basta! ¡No puedes decirle eso!». Pero era demasiado tarde. Clarisa continuó. «Ella se involucró con fuerzas que no comprende, y ahora hay quienes buscan el mismo poder que ella tocó. Te buscan a ti». La habitación se volvió fría y un silencio aterrador se cernía sobre nosotros. «Debo confrontarlos, a ellos tres», murmuré, despidiéndome del miedo que me invade. Clarisa asintió lentamente. «Ellos lo saben. Te están buscando, Juan. No estás a salvo aquí». El pánico se apoderó de mí mientras la verdad comenzaba a asimilarse. «¿Dónde puedo encontrarlos?», pregunté con voz firme. «Van a reunirse esta noche en el viejo faro, el lugar donde todo comenzó.
Es tu única oportunidad, respondió al tiempo que el señor Valdés se echaba atrás, visiblemente perturbado. Sin más tiempo que perder, giré sobre mis talones y salí de la tienda. Con el faro como mi destino, sabía que debía enfrentar mis miedos. Mi abuela había tomado decisiones equivocadas, pero ahora era mi turno de hacer lo correcto. Me apresuré, el pueblo desapareciendo tras de mí a medida que avanzaba en la dirección de mis pulsaciones. Sabía que llegar al faro antes de que cayera la noche era cuestión de vida o muerte. Al cruzar la línea que separaba el pueblo del sendero hacia el océano, comprendí que algo oscuro se acercaba, y no solo era la noche. Cuando llegué al faro, una sensación helada recorrió mi cuerpo. Las luces parpadeaban a lo lejos, y en la distancia una figura se dibujaba en la penumbra. Esa era la señal de que la confrontación estaba a punto de comenzar. Pero en el fondo, la pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Estaba preparado para lo que estaba por enfrentar? Capítulo 6. La brisa helada soplaba del océano, llevando consigo un olor salado que se mezclaba con el temor que palpitaba en mi pecho. Caminé hacia el faro, cada paso crujía sobre la hierba seca. La figura en la distancia daba una vuelta, revelando su rostro. Era uno de ellos, Luis, el amigo de mi abuela. Su mirada estaba fija en mí, como si hubiera estado esperando. «Sabía que vendrías», dijo, con una voz baja, casi un susurro. «¿Pensaste que podrías escapar de esto?» «¿Escapar de qué?», le respondí, sintiendo que mi corazón latía más rápido. «¿De lo que le hiciste a mi abuela? ¿De lo que está en juego?» Luis soltó una risa amarga. «No es solo un juego, Juan, es una elección. Tu abuela lo entendió demasiado tarde, y ahora tu turno está a punto de llegar». Mientras hablaba, un par de sombras emergieron de la oscuridad, sumándose al encuentro. Era Ana y Martín, los otros dos que Clarisa había mencionado. No era solo mi propia vida la que estaba en juego, era una red de decisiones tejida por años de secretos. «Lo que ella hizo afecta a todos nosotros», dijo Ana. Su tono era serio, pero en sus ojos parecía haber miedo. «Ella tomó un camino peligroso. ¿Y ahora?» «Tienes que decidir», continuó Martín, su mirada penetrante. «¿Te unirás a nosotros o lucharás contra lo que ya ha sido decidido?» «¿Decidido por quién?», pregunté. El aire se volvió denso con una mezcla de desconfianza y ansiedad. Luis rió nuevamente, un sonido que resonó en la oscuridad. «Por las fuerzas que ella convocó. No puedes ignorar lo que está dentro de ti. Es tu legado. Y si piensas que puedes enfrentarlo solo, estás equivocado». «¡Basta!», grité. El eco de mi voz parecía perderse entre las olas. Mi abuela nunca me habló de esto. ¿Por qué no tomaron una decisión diferente? Lo que hicieron es un horror. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras intentan arrastrarme a esto». Martín dio un paso hacia mí, su sombra proyectándose amenazadoramente. «No te queda otra opción. Tu abuela sabía lo que hacía. Y tú también lo sabes. Se acerca el momento. Todo lo que has estado buscando, todas las respuestas que necesitas, están aquí. Pero deberás tomar una decisión». Me sentí acorralado, pero no podía permitir que el miedo me controlara. «¿Y si elijo no unirme a ustedes?». Mi voz ahora tembló con incertidumbre. «Entonces nosotros no te ayudaremos. No habrá salvación», respondió Ana. «Aquellos que buscan poder y control no se detendrán. Y tú serás su siguiente objetivo». La tensión entre nosotros era palpable. Sabía que había algo más profundo en juego, pero cada respuesta planteaba más preguntas. Mi mente giraba y en el fondo sabía que, sin importar el resultado, la confrontación sería inevitable. Al mirar a los tres, comprendí que esta era mi oportunidad para entender lo que había hecho mi abuela. El faro detrás de nosotros iluminaba la escena con su luz parpadeante, haciendo que sus rostros parecieran un crisol de duda y proyección. «Está bien», dije con un susurro fuerte.
Quiero saber la verdad, pero no me obliguen a unirme a sus sombras. En ese momento, algo se movió entre las sombras. Un susurro llegó a mis oídos. Era una risa distante, una presencia inconsciente que me hizo sentir aún más vulnerables. Entonces me di cuenta. Las fuerzas que mencionaban no eran solo conceptos. Estaban aquí, observándome, esperándome. ¿Qué han invocado?, pensé, terroroso. La brisa sopló una vez más fría que antes, y vi sus rostros cambiar. ¿Fue sorpresa o había algo más en su reacción? La noche empezaba a cerrarse sobre el faro, y lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo o destruirlo. Capítulo 7. La risa lejana comenzó a cobrar forma, volviéndose más clara. No era humana, era una burla burlona, como si alguien o algo se regocijara en nuestra angustia. Mis tripas se retorcieron. La noche se había vuelto un lugar que no reconocía. ¿Qué es eso?, pregunté, mi voz temblando. Ana dio un paso atrás, como si la risa la hubiera afectado. Martín se mantuvo firme, pero una línea de preocupación cruzó su frente. Luis, por otro lado, parecía animado. Lo que has sentido, Juan, es solo el principio. Las fuerzas están despertando. No me hables de fuerzas, le respondí, tratando de sonar más firme de lo que me sentía. Si no me dicen la verdad de una vez, me iré. No hay vuelta atrás, dijo Ana. Su voz era casi un lamento. Ven aquí, Juan, no puedes huir de tu destino. Me sentí atrapado entre la decisión de darle la espalda a esta revelación oscura o avanzar hacia un abismo desconocido. La risa resonó de nuevo, esta vez más cerca. Miré hacia la oscuridad que rodeaba el faro. ¿Qué han traído ustedes? Luis extendió su mano hacia mí. Es hora de que comprendas lo que tu abuela hizo. Fue más que una simple elección. Hay un precio que pagar por el poder. Y tú eres el siguiente en esta cadena. Sudor frío resbaló por mi frente. Observé a mis aliados y sus caras se habían vuelto casi irreconocibles, como si la verdad los estuviera desgastando. ¿Qué le pasó a mi abuela? ¿Qué invocó realmente? Ana miró hacia el suelo, evitando mi mirada. Ella pensó que podía controlar todo. No entendía las consecuencias de lo que liberó. Y ahora, esa cosa está buscando un nuevo portador. No, murmuré, no puedo ser parte de esto. En ese instante, una figura emergió de las sombras, difusa y temible. No era solo un humano, sino algo más. Caminaba hacia mí, desdibujando la realidad a su alrededor. Ha llegado el momento, decía con una voz profunda que resonaba en el aire. Sentí que mi cuerpo se paralizaba. La figura parecía absorber la luz del faro, convirtiéndolo en una penumbra que se engullía a sí misma. Di un paso atrás, pero los rostros de Luis, Ana y Martín estaban fijos en el ser que se acercaba. Así que finalmente has aparecido, pronunció la oscuridad. Hijo del legado, tu elección nos dará el rumbo que tanto hemos esperado. No soy parte de nada, grité, pero mi voz sonó débil, como un susurro entre el viento. Las tres figuras se acercaron más, repentinamente desconcertadas, como si su relación con aquella entidad estuviera en juego también. Si eligen no actuar, comenzó Luis, pero la figura interrumpió. No hay tiempo para decisiones. Este instante forma parte del ciclo. Su resistencia solo traerá sufrimiento. La risa volvió a resonar. El aire se volvió pesado y comprendí que no solo yo estaba en peligro, sino que ellos también podían ser afectados. La conexión entre nosotros era una delgada línea unida por los secretos que mantenían. «Necesito saber qué hacer», grité, la desesperación alineándose con la verdad que presentía en mi interior. La figura sonrió, revelando dientes que no parecían de este mundo. «Lo sabrás pronto, Juan. Solo haz lo que debes hacer». Una onda de energía recorrió el lugar, y en un instante el faro se apagó. La oscuridad me envolvió.
La última cosa que vi fue la sombra del faro desvaneciéndose, mientras el eco de la risa resonaba en el aire. Entonces todo se volvió negro. Lo que pasaría a continuación cambiaría nuestras vidas para siempre. Capítulo 8. Desperté atrapado en una penumbra densa. No podía escuchar nada, solo un silencio asfixiante. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía como debería. Era como si estuviera anclado a una pesadilla. Entonces, un frío agudo cortó la oscuridad, trayendo un destello de claridad. Recordé lo que había sucedido en el faro, la figura, la risa. Escuché un murmullo lejano, una conversación que se entrelazaba con mis pensamientos. Abrí los ojos. El lugar era apenas visible, con ligeros matices grises que definían las formas. Intenté ponerme de pie, pero el suelo parecía temblar por mis movimientos. «Juan, ¿estás bien?». La voz suave de Ana me alcanzó. Levanté la vista y vi su rostro preocupado. Estaba a mi lado, su mano extendida hacia mí. Los otros también estaban ahí, Luis y Martín, con la mirada fija en mí. Era un alivio verlos, pero mi corazón seguía latiendo rápido. ¿Qué pasó? Lentamente, el ruido se disipó. Un aire eléctrico recorría el lugar, haciéndome sentir inquieto. «Perdimos la conexión con lo que sea que invocó tu abuela», dice Luis. Su tono sonaba más grave que antes, como si las consecuencias de nuestras acciones pesaran sobre él. «Ha desatado algo que no podemos detener. Ahora está más cerca que nunca». «¿Más cerca de qué?», pregunté, el pánico comenzando a resurgir nuevamente. «Del ciclo del que hablaba», explicó Martín. «La figura que viste es un ente que busca un nuevo portador. Tu abuela trató de contenerlo, pero el sacrificio no fue suficiente. La imagen de la sombra aún estaba fresca en mi mente. Era como intentar recordar un sueño perturbador. «¿Y qué se supone que tengo que hacer?», interrumpí. «No puedo cargar con esto, no sé cómo». Ana se acercó un poco más, y su mirada reflejaba la determinación que me faltaba. «Tienes que enfrentarlo. No dejes que tome control. Hay una forma de revertirlo, pero necesitas estar dispuesto a perderlo todo». «¿Perder qué? No puedo sacrificar a nadie más», contesté, sintiendo que la rabia crecía dentro de mí. ¿Por qué tenía que ser yo el elegido? Luis se rascó la cabeza pensativo. «Podemos ayudar, no estás solo en esto. Si comprendemos lo que realmente hizo tu abuela, podemos desenredar la red de lo que ha despertado». Esa única posibilidad encendió un poco de esperanza, pero también muchas preguntas. «Entonces, ¿qué necesitas de mí?». «Confianza», dijo Ana. «Y tu sangre. Es lo único que la figura puede oler. Es el vínculo que la une a ti. Sin eso, no podremos encontrar el lugar donde se esconde». «¿Qué?». La idea de ofrecer mi propia sangre a algo que ya había dado un paso en mi vida me horrorizó. Empecé a sentir un nudo en el estómago. «Eso es loco. Ustedes creen que yo solo no puedo». Pero la risa resonó de nuevo, burlándose de mis dudas. Era como si la sombra estuviera escuchando, esperando mi decisión. «Tu abuela tomó una decisión, y tú debes hacer lo mismo. Es nuestra única oportunidad», dijo de nuevo Martín, con un tono que no dejaba espacio para la negativa. La inminente elección se hizo clara: aceptar mi destino o rechazarlo, y correr, posiblemente condenando a todos. A lo que acechaba. Me tenía acorralado. Pero lo que vi en sus ojos fue el impulso que necesitaba, aunque lleno de temor, el mismo que estaba sintiendo ahora. Respiré hondo, preparándome para un camino que ni siquiera podía imaginar. «Está bien», dije, aunque mi voz apenas era un hilo. «Hagámoslo». Entonces todo se oscureció nuevamente. Esta vez no era miedo, sino una sensación de urgencia. La risa se intensificó como una señal. Algo despertaba, y yo estaba a punto de dar un paso al frente. Capítulo 9. Perdí la noción del tiempo. La oscuridad me envolvió en un abrazo gélido, como si el aire mismo me estuviera estrangulando. Luego, de repente, todo cambió.
Mis sentidos se agudizaron y el espacio que antes era confuso se tornó nítido. Los rostros de Ana, Luis y Martín se iluminaron como si una luz interna los guiara. «Juan», dijo Ana, su voz resonando en mí, «estamos contigo. Recuerda lo que dijimos, confía en nosotros». «Sí», respondí, sintiendo una oleada de determinación. Recordé la figura, la risa, la amenaza que acechaba. «Vamos a hacerlo». Con un gesto decidido, extendí la mano hacia ellos. Ana tomó la mía. Martín también se acercó, uniéndose a nuestro círculo. Luis, su mirada llena de una mezcla de fe y nerviosismo, se situó a nuestro lado. Unidos en esta condena compartida, comenzamos a entonar unas palabras que resonaban con eco en las paredes de la oscuridad. Al principio, no sabía si estaba pronunciando un hechizo o una oración, pero pronto sentí que nuestra energía se entrelazaba. Un torbellino de luz comenzó a formarse en el centro de nuestro círculo. Era un reflejo de nuestras esperanzas y temores, fusionándose en un mismo punto brillante, que parecía querer explotar. De repente, un grito cortó el aire. No era un grito humano, sino un alarido que parecía venir de lo más profundo de esa penumbra. La figura apareció en la luz, difusa al principio, pero pronto tomó forma. Su desaparición de la oscuridad fue inminente, como un predador al acecho. No era solo una sombra, había algo sólido en su presencia. Los ojos brillaban con un fuego maligno, como si la misma oscuridad hirviera. «¿Creíste que podrías escapar de mí?», resonó su voz, y me sentí paralizado. Esta vez no había risa, solo un tono grave y amenazador. Forcé a mi mente a recordar las palabras del ritual. Ana apretó mi mano, forzándome a seguir. La luz creció. Entonces algo cambió. La figura comenzó a distorsionarse, sus ojos irguiéndose con rabia, como si se deshiciera de la luz que trataba de contenerla. «Usa tu sangre», gritó Martín. Me sorprendió la inesperada urgencia. Sin pensar, llevé una de mis manos a la muñeca y dejé que la piel se desgarrara. Sangre caliente brotó y se unió a la luz, alimentándola con una energía cruda. La figura se retorció ante el poder que la llama contenía. Sus gritos se volvieron agónicos, un alarido de rabia y terror que resonaba por todo el lugar. «Lo estás logrando», dijo Ana, pero su voz sonaba distante, casi ensordecida por el eco del ser que se luchaba contra nosotros. El caos cubrió la habitación, un torbellino desgarrador. La figura comenzó a desvanecerse, pero cada vez que creía que había ganado, el estallido de su furia era abrumador. La conexión entre nosotros parecía flaquear, como un hilo desgastado a punto de romperse. «No podemos rendirnos», dijo Luis, su voz alzándose por encima del tumulto. «Juntos, ahora». Sentí una nueva oleada de energía. El vínculo entre nosotros se restableció y la luz se intensificó. La figura se sacudió, pero esta vez fue diferente. La rabia, la desesperación, el miedo que proyectaba se volvían su propio enemigo. A medida que la figura se desvanecía, todo se tornó blanco y estalló en un destello brillante. No podía ver nada más, solo una luz cegadora. Luego, un silencio absoluto. El sopor se desvaneció junto con la figura, dejando detrás un vacío. Tenía la sensación de haber cruzado a otro lado. Cuando la luz se disipó, me encontré en un lugar desconocido, pero seguro. Sin embargo, el silencio era inquietante. Al mirar a mi alrededor, mis amigos estaban ahí, pero el ambiente era diferente. La pregunta latía en mi mente. ¿Lo habíamos hecho? ¿Realmente habíamos detenido la entidad o solo habíamos hecho que retrocediera? Un susurro flotó en el aire. Una risa suave que parecía brotar de la nada. El eco de la figura continuaba presente, pero ahora con una nueva intención. Algo se acercaba, y estaba seguro de que esto era solo el comienzo. Capítulo final. Me desperté en el suelo del faro. La luz del amanecer filtrándose a través de las ventanas rotas me hizo entrecerrar los ojos. Me sentía ligero,
como si el peso del mundo finalmente hubiera desaparecido, pero la inquietud en mi corazón me decía que todo no había terminado. ¿Juan? La voz de Ana rompió el silencio. Me senté de golpe y la vi, a ella y a Luis y Martín, todos visibles pero con expresiones de incertidumbre. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz rasposa. Lo logramos, creo, dijo Martín, mientras se pasaba una mano por el cabello desordenado. La figura se desvaneció, pero no podemos estar seguros. La preocupación en su tono era inconfundible. ¿Se ha ido realmente?, inquirí, sintiendo que el miedo se deslizaba por mis venas. ¿O está solo esperando? Ana dio un paso hacia mí, tomando mi mano en un gesto que buscaba consuelo. Es posible que no podamos verlo, pero eso no significa que no esté allí. Susurros siempre han dicho que esto es parte de un ciclo, que lo que fue despertado podría volver. Nunca se acaba del todo. El recuerdo de la risita burlona resonó en mi mente. Cada vez que parecía que la oscuridad retrocedía, la risa regresaba, como un eco que rechazaba el olvido. Ni siquiera sabía si esto era natural o si había invocado algo sobrenatural, pero, en el fondo, comprendía la fragilidad de la situación. Cuando finalmente nos pusimos de pie, el ambiente era distinto. Una calma irreal reinaba en el faro, pero había un aire enrarecido, pesado por lo que había ocurrido. ¿Debemos hacer algo más?, pregunté, una sensación de urgencia apoderándose de mí. ¿Buscarlo? No lo sé, respondió Luis con su habitual seriedad. Quizás deberíamos seguir nuestras vidas, pero estar alertas. No podemos volver a caer en esto. Necesitamos reconstruir lo que se rompió. Mientras debatíamos qué hacer, una sombra se deslizó por la puerta del faro. La oscuridad parecía cobrar forma, y un escalofrío recorrió mi espalda. «No puede ser», murmuré. «¿Qué ocurre?», Ana preguntó, y en su voz escuché el miedo reflejado. «Es solo un recuerdo», traté de tranquilizarlos, aunque mi corazón palpitaba con fuerza. «Después de todo, solo somos nosotros. Tal vez hemos roto del ciclo». Pero ni siquiera yo podía creer mis palabras. Mientras caminábamos hacia la salida, sentí un tirón creciente, un ligero zumbido en el aire. Las olas del océano chocarían contra las rocas, pero había algo más en aquel sonido, un murmullo que apenas podía captar. Al llegar al umbral, volví la vista atrás. El faro parecía respirar, como una centinela guardiana de secretos olvidados. Pero incluso así, la pregunta seguía flotando sobre mí. ¿Qué habíamos desatado realmente? Salimos hacia la luz del día, sintiendo la calidez del sol en nuestros rostros. Pero al mismo tiempo, había una inquietud. Lo que mi abuela había hecho, las decisiones que había tomado, la verdad sobre los rituales, seguía sin resolver. Caminamos hacia el pueblo, aún unidos por lo que habíamos enfrentado juntos, pero en mi interior una semilla de duda había crecido. Miré a mis amigos y comprendí que nada quedaría como antes. Había una conexión más profunda entre nosotros ahora, fusionada por nuestras decisiones, pero también marcada por lo que habíamos vivido. Mientras avanzábamos, una sombra pasó por mi lado, fugaz y sutil, pero mi corazón se detuvo. Esa chillona risa resonó en mi mente como un eco interminable. La oscuridad nunca desaparece del todo. Y en el fondo sabía que algún día tendríamos que enfrentarlo de nuevo. Lo que había desatado mi abuela aún estaba allí, aguardando en la penumbra, confiando en que algún día la tentación sería demasiado grande para resistir.